Buenos días a todos. Bienvenidos a este directo. Vamos a estar viendo hoy nuestro primer taller sobre la tecnología Next.js, el framework Next.js, que es un framework de React basado en las funcionalidades que te brinda React para interactuar con el navegador. Ellos hicieron un wrapper de esas funcionalidades y, como todo framework, crearon una arquitectura, una estructura que le permite a los usuarios desarrollar aplicaciones web de modo más dinámico, más rápida y con muchas herramientas que te ayudarán en problemas básicos que existen en el desarrollo web actual, como son el tema del SEO, como son el tema de la optimización de imágenes, optimización de fuentes, como son el tema de la utilización de, por ejemplo, server-side rendering para renderizar componentes del lado del servidor. Cuando lleguemos a esa parte comentamos un poco qué sería esta funcionalidad y vamos a empezar entonces ya con nuestro primer taller sobre React y Next.js. Entonces, en este primer taller lo que proponemos es hacerle una primera mirada a qué cosa es el framework Next, cuáles son sus principales características y cómo instalar el framework, cómo utilizarlo y cómo llegar a crear tu primera aplicación utilizando Next.js como base. Entonces, para eso nos vamos a guiar siempre por la documentación oficial. Les dejo por acá el link a la documentación oficial. ¿Okay? El link a la documentación oficial se los dejo por acá, nextjs.org. Este framework, que es creado por Vercel, no sé si conocen a Vercel. Vercel básicamente es una plataforma que te permite hostear aplicaciones, entre otras cosas, ¿no? También tienen hosting para base de datos, tienen un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que están bastante interesantes y su fuerte en este caso es Next.js, que es un framework que, como dice ellos, es un framework de React para la web y te permite crear aplicaciones de alta calidad utilizando todas las prestaciones que te brinda React, más el conjunto de herramientas que te brinda Next para desarrollarla. Entonces, ¿qué es Next? Bueno, ya estuvimos hablando de algunas cosas. Básicamente Next es un framework para crear aplicaciones full stack y quiero resaltar en este caso full stack. ¿Por qué? Porque con Next.js, al nosotros tener acceso al server-side rendering no es más que la capacidad que tiene una aplicación web de ser renderizada en el servidor. Ser renderizada en el servidor significa que el componente o la vista o lo que se esté renderizando o la función se renderiza del lado del servidor y luego es servida al cliente ya lista. Es decir, el navegador no tiene por qué compilar JavaScript, no tiene por qué renderizar nada de su parte, porque ya te va a brindar, vamos a decir, como una respuesta plana que ya tú vas a coger y la vas a poner directamente en el navegador. Entonces, gracias a esta funcionalidad, nosotros podemos hacer lógica de backend en el lado del servidor. Es decir, nosotros pudiéramos directamente conectarnos utilizando Next a una base de datos, dígase utilizando Prisma o utilizando Drizzly, que son dos herramientas de JavaScript, de Node.js, que son dos librerías que te permiten establecer una conexión con una base de datos y es decir, son unos ORM que te permiten establecer la conexión a la base de datos y realizar una serie de consultas. Como esto, podemos hacer más cosas en Next del lado del servidor, todo lo que puedan hacer en un backend normal. Es decir, actualmente tú puedes crear una aplicación full stack utilizando solamente el framework Next, auxiliado por algunas librerías que te ayuden a la comunicación con base de datos o a la llamada de servicios, etc. Entonces, esto es Next. Básicamente te brinda herramientas para empaquetar, compilar y estructurar tu proyecto de forma tal que tengas una estructura sólida en la cual puedas basarte para la creación de tus aplicaciones. Déjenme conectar un momento acá el
el dispositivo remoto donde estamos compartiendo. Un momento. Un segundo. La vez pasada que pasó esto, fue la luz por acá. Se demoró un poco el televisor en darse cuenta que queríamos usarlo. Un segundo. Gracias a los que están en directo, pueden ir escribiendo en el chat cualquier pregunta que tengan, lo pueden ir escribiendo y vamos respondiendo a medida que nos sea posible. Por acá tengo Coco Rivero que está siguiendo, me dice. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, ya vimos qué cosa es Next. Vamos a seguir con nuestros próximos títulos, puntos del taller, que son cuáles son las principales funcionalidades que tenemos en Next.js. Para eso vamos a ir directamente a la documentación y vamos a ver por acá. Déjenme incrementar un poco la pantalla. Y dentro de la sección Main Features de la documentación oficial, vamos a ver que dentro de las principales funcionalidades, que son 6 que ellos establecen, tenemos la primera, que es el routing. Nosotros en talleres anteriores de React estuvimos viendo que para poder utilizar en una aplicación React un sistema basado en rutas, es decir, una aplicación basada en rutas, teníamos que estar instalando una librería como por ejemplo React Routed DOM para poder manejar las rutas. Por defecto, Next nos trae una estructura de carpeta basada es decir, un routing basado en una estructura de carpeta mediante la cual nosotros podemos crear páginas directamente creando carpetas y componentes. De esta forma tú puedes crear una ruta dinámica creando componentes, es decir, creando carpetas, creando a partir de la estructura que ellos te brindan, creando páginas específicas, por ejemplo, los detalles de un elemento, lo puedes crear también utilizando el sistema de rutas. Ellos tienen una nomenclatura para eso, que lo veremos ahora al final de este taller, que lo que vamos a estar abordando de estos 6 elementos que está acá es el routing. Llegaremos hasta el routing y luego en los próximos talleres veremos temas de rendering, temas de data fetching, etc. Entonces, esto es el routing. La segunda parte que ellos te brindan, una funcionalidad muy fundamental, es el rendering. Ellos te brindan la posibilidad de renderizar tanto en el cliente como en el servidor, y en la versión 13 y 14 de Next, que son las que vamos a estar viendo, tienen un sistema de rutas llamado app routing, que por defecto todos los componentes que se utilicen son server-side render. Es decir, ustedes tienen que conocer en qué caso van a necesitar utilizar server-side y en qué caso van a necesitar utilizar client-side. Una forma fácil de identificar cuándo necesitan utilizar client-side es básicamente cuando están utilizando cualquier funcionalidad del navegador. Es decir, cuando tú pones un botón y tiene un evento, un clic, obligado tú tienes que decirle a ese componente que sea cliente. ¿Por qué? Porque los eventos on click son un evento del navegador. Cuando tú vas a utilizar un hook también de React, también tienes que decirle al componente que va a ser server-side. Cuando voy a utilizar Windows, por ejemplo, para hacer referencia a algo del navegador, también tengo que decirle a ese componente que sea client-side, ¿ok? Esas son de las principales características que se van a ir encontrando con respecto a qué cosa es client-side y qué cosa es server-side. Importante, server-side, todo lo que sea server-side tiene que ser una función asíncrona para que el render de Next pueda llamar a esa función y que esa función pueda retornar una promesa que pueda ser esperada para poderla renderizar.
El tercer punto que ellos tienen por acá es el data fetching. Esto está bastante interesante. Básicamente lo que están haciendo ellos es coger el API de fetch del navegador y la están sobreescribiendo y le están adicionando capacidades de memorización, de cacheo de datos y de revalidación. Es decir, básicamente ellos te están dando la oportunidad de, si tú tienes una API que tú constantemente estás llamando y ella te está retornando siempre lo mismo, darle la capacidad de que esa respuesta se pueda memorizar. Parecido al hook que vimos en React de use memo, use callback. Básicamente lo que ellos te están permitiendo es hacer eso, y cada vez que tú vas a hacer una llamada backend y tienes los mismos parámetros, la respuesta va a ser la misma y no va a llamar a backend. Básicamente va a coger la caché que tiene aquí y te la va a volver. Eso, desde el punto de vista de optimización, mejora bastante tu aplicación. Ahora, lo que hay que sobrellevar eso en cuanto a revalidar la caché. Es decir, si tú estás listando un elemento y vamos a decir que tú mismo adicionaste un elemento nuevo, cuando tú quieras volver a listar, tú quieres que ese elemento vuelva a venir. Por lo tanto, tú tienes que revalidar esa caché, y ellos tienen también funcionalidades para revalidar la caché con funciones como revalidate path y revalidate tag. Básicamente, revalidate path es decirle a una ruta en específica que se revalide, y revalidate tag es decirle a una función fetch, es decir, a la función fetch, cuando tú la defines, tú le dices, mira, esta función va a usar los tags esto. Y entonces, cuando tú le dices a la función revalidate tag, revalídame el tag X, todas las funciones que hayan utilizado ese tag se van básicamente a revalidar. Lo otro que tenemos por acá es la funcionalidad de styling, y esta funcionalidad de styling lo que te va a permitir es, disculpen, por defecto utilizar CC Modules, Tailwind CSS o CSS en JS directamente sin necesidad de utilizar ningún paquete extra. También tiene funcionalidades de optimización para la optimización de la carga de imágenes, de fuentes, la carga de script también, y también algunas funcionalidades para analizar, es decir, los vitals de tu web, para analizar temas de SEO, para analizar profile de tu aplicación, para decidir qué componentes están cargando más la aplicación, cuáles se demoran más, etc. Y por defecto, ellos tienen soporte para TypeScript, es decir, por defecto ya ellos soportan TypeScript, por lo tanto no tienes por qué instalar nada extra para poder darle soporte a TypeScript. Estas son de las 6 principales funcionalidades que tiene Next. Tiene muchas más. Ahí, según vayamos avanzando por los capítulos que están acá, cómo leer la documentación de Next, básicamente utilicen esta sección que está acá a la izquierda, donde te va a ir guiando paso a paso cómo ir leyendo la documentación. Luego, cuando ustedes lleguen al final de cada sección, ellos te van a decir básicamente cuál es el siguiente paso, y es el que vamos a estar viendo ahora. Cómo instalar Next.js. Disculpen, antes de ver este paso, hay una parte muy importante, y es cuáles son los prerequisitos que tú debes tener para poder aprender, empezar a trabajar con Next.js. Todos estos requisitos que están acá, ya todos los muchachos que han trabajado conmigo ya han pasado la mayoría por esos requisitos. Por lo tanto, es que estamos empezando ya con este taller de Next, dado que ya ellos tienen esos conocimientos que se necesitan tener para empezar con Next, que son básicamente conocimientos, vamos a decir, intermedios de JavaScript, HTML y CSS, y conocimientos en React intermedios también, porque hay una serie de herramientas que ya te brindan, es decir, una abstracción a funcionalidades de React que no tienes por qué conocer completamente React. Sí aconsejo conocerlo, es decir, tener un conocimiento sólido sobre React para poder trabajar con Next, pero para empezar no se necesita. Es decir, con los conocimientos, vamos a decir, intermedios, es decir, ¿cómo medimos conocimientos intermedios? Eso es algo complicado, ¿no? Básicamente, que tú conozcas cómo trabajar con React, conozcas los hooks de React, conozcas cómo crear una aplicación con React, conozcas los ciclos de vida de React. Con eso pudiera ser suficiente para empezar a trabajar con Next.js. Entonces, para poder llegar entonces a la parte de cómo empezar con Next, vamos a utilizar nuestro generador de paquetes NPX para crear nuestro proyecto en Next.
Entonces, para eso vamos a copiar este comando que tenemos acá. Vamos a ir a nuestra terminal. Y lo primero lo que vamos a hacer básicamente es npx create next app. Eso es un template. Ya hemos hablado anteriormente en otros talleres. Por ejemplo, vimos cómo crear React, utilizamos Byte. Y hemos creado otros templates utilizando npx también. Y básicamente todas las librerías modernas tienen su template, su CLI para crear sus propios proyectos. En el caso de Next, él lo tiene también y vamos a utilizarlo. Básicamente lo que hacemos en npx create app y le decimos que utilice la última versión de este script. Vamos a poner por acá en el en vivo cuál sería el comando que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Ese es el comando que vamos a estar utilizando y volvemos acá a nuestra pantalla por compartir. Entonces, lo primero que nos va a pedir él es cuál es el nombre de nuestro proyecto. Vamos a ponerle, por ejemplo, First Next.js App. Okay. Este es nuestro primer nombre, nuestro nombre de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Si vamos a utilizar por defecto, vamos a utilizar TypeScript, vamos a utilizar el link para el tema del linter, vamos a utilizar Tailwind CSS, sí, vamos a decirle que por defecto vamos a utilizar Tailwind. ¿Quieres utilizar el directorio CRC? Vamos a decirle que sí. ¿Quieres utilizar el app router? Como ven, ellos el que recomiendan es el app router, porque antes de la versión 13 tenían uno que se llamaba Pages, que básicamente es una estructura no similar, pero una estructura parecida a app router, pero en app router se incorporan muchas nuevas funcionalidades que son las que se le están dando soporte actualmente. Vamos a escoger app router. ¿Quieres incorporar la importación de tus componentes utilizando el alias arroba? Básicamente esto es para no tener que decir punto y ir atrás a un componente. Tú básicamente el arroba va a apuntar a la directorio raíz y tú vas a decir arroba slash components slash no sé qué, y con eso ustedes pueden importar sus componentes directamente sin necesidad de estar haciendo la importación del path directamente. Entonces sí, vamos a añadir la arroba. Ajá. Sí, no quiero incorporar. Es decir, ellos te están permitiendo, que no uses arroba, usa otra cosa. Por ejemplo, no recuerdo otros por ahí que... Es decir, un símbolo para identificar esa importación. Vamos a quedarnos con la importación por defecto. Y entonces ellos ahora te van a decir todas las dependencias que te van a instalar. Por defecto te van a instalar React Doom, Next, y las dependencias de desarrollo que te van a instalar son estas que están acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la estructura en lo que esto crea. Vamos a ir a la documentación oficial y vamos a ver la estructura por defecto que ellos te crean. Vamos a ver por acá si nos sale algún lugar donde podamos ver la estructura. Ok, entonces, ¿qué tenemos en la estructura por defecto? Bueno, si escogimos carpeta CRC, básicamente vamos a tener una carpeta CRC y adentro vamos a tener todo. Yo le dije que la escogiera, ustedes pueden, es decir, eso se puede indistintamente escoger o no. Básicamente yo la estoy escogiendo para poder agrupar dentro de CRC todos mis componentes, mis layouts, etcétera, para que esté un poco más organizado, porque si no, en la raíz tú tendrías todas esas carpetas que pudieran empezar a crecer bastante y pudiera estar, es decir, siendo un poco complicado de mantener y de encontrar los componentes, etc. Entonces, lo primero que vamos a tener acá es una carpeta CRC. Dentro tendremos, en el caso de nosotros que escogimos Router App, App Routing, vamos a tener una carpeta app y en el mismo nivel vamos a tener de CRC una carpeta public donde tendremos todos los ficheros públicos. Vamos a ver en qué estado está esto, ya casi terminando. Entonces, ¿qué tenemos en el top level? Básicamente tenemos un fichero next.feed.js, que básicamente aquí lo que habrán son todas las configuraciones de Next. Tendremos un package JSON, el clásico package JSON que hay en todo proyecto de JavaScript. Bueno, JavaScript que utilice un gestor de paquetes. En este caso,
El package JSON va a contener todas nuestras dependencias, nuestros scripts, configuraciones, etcétera. Tenemos por acá un fichero instrumentation que se utiliza para el tema de la telemetría, para el tema de logueo errores, etcétera. Esto no lo vamos a ver ahora. Tendremos un fichero que se llama middleware, que básicamente este middleware no hace más que middleware, como su palabra, como su nombre lo dice, que va a ser una funcionalidad que tiene Next para poder interceptar todas las peticiones que hagan dentro de nuestra aplicación y modificarlas o adicionarle algo. Por ejemplo, quiero adicionarle a todas las peticiones post que se hagan una cabecera HTTP con un token de autenticación. Aquí en este middleware lo pudiéramos hacer, interceptamos la petición y respondemos con una nueva petición que tenga esa cabecera. Tengo un fichero configuración.env, que este fichero nos va a servir para configurar todas nuestras variables de entorno, que ya vimos qué cosas son las variables de entorno en otros talleres, y no son más que las variables que tú necesitas poner por los diferentes environments. Son variables que tú no puedes estar exponiendo a otras personas. Es decir, lo que ustedes van a poner ahí, la mayoría son elementos secretos, como por ejemplo una API key o una configuración específica, y ustedes pueden crear diferentes variables de entorno en dependencia del environment en que ustedes estén trabajando. Es decir, ustedes pueden crear un fichero .env.production. Ojo, estos ficheros no se versionan en Git. Cuando tú subes a Git, al repositorio que estés utilizando, sea Git, GitHub, Bitbucket o GitLab, o lo que estés utilizando, estos ficheros no se versionan. Por lo tanto, la persona que esté trabajando en todo el tema del CI/CD, integración continua, etcétera, es el que tiene que encargarse de crear el fichero y poner las configuraciones según el environment. Y por acá, los otros elementos que tenemos son las configuraciones de Sling, el Gignore, que básicamente nos va a poner todo lo que nosotros queremos ignorar y que no se suba a Git. Tenemos nuestro environment, donde están las declaraciones de los tipos de TypeScript para Next. Tenemos nuestra configuración de TypeScript. Y bueno, esto es en el caso de que utilices JavaScript, tendrás este fichero. Entonces, vamos a ver si ya tenemos creado nuestro proyecto. Ya acá está creado. Vamos al IDE. Un momento, déjame revisar por acá el Discord. Si tengo. Ok. Entonces, vamos a cargar nuestro nuevo proyecto. Sería este que está por acá. Y aquí, cuando carguemos el proyecto, vamos a ver los mismos ficheros que estuvimos comentando acá directamente en nuestro proyecto. ¿Cuál se incluye por acá? La configuración de Tailwind, que ya hemos visto qué cosa es Tailwind. Y por defecto, como nosotros escogimos que utilizara Tailwind, él nos configuró ya directamente Tailwind con PostCSS. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación acá creada utilizando el comando que les compartí. Y dentro de CRC tenemos el directorio app. Ahora, en este directorio app es donde empieza la magia de Next. A partir de ese directorio es donde se empiezan a crear todas las páginas, las configuraciones que tú tienes, etcétera. Y el punto de entrada de esta aplicación va a ser esta página que está acá. Vamos a levantar nuestra aplicación. Para levantarla vamos a movernos. ¿Cómo le llamé? Next app. Exacto. Y ejecutamos el comando npm run dev. ¿Ok? Con este comando npm run dev, básicamente lo que va a hacer es levantar el servidor de Next, que se va a levantar por defecto por el localhost por el 3000. Déjenme moverlo para acá, que se me abrió en la otra pantalla. Perfecto. Él está ahora iniciando la primera vez que compila. Como esta es la primera vez que compila, él necesita crear unos ficheros que tiene por defecto en una carpeta que ahora no recuerdo cómo se llama .next, es esta que está acá, donde ahí almacena todo el tema de la caché, todo el tema de los componentes que están cachados, etcétera. Y bueno, cuando esto ya termine de compilar, las segundas veces que se compile ya va a ser mucho más rápido. No cojan susto porque se ha demorado ahora al principio. Y ya tenemos nuestra primera aplicación de Next
ya creada. Por defecto es esta, que es lo que Vercel tiene por defecto en el caso de Next. Y vamos a trabajar un poco, vamos a ver cuáles son los ficheros que tenemos acá. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que como esto es un framework, ellos te brindan una serie de herramientas que te abstraen del desarrollo cotidiano, como por ejemplo el tema de las rutas. Al principio puede que les sea un poco raro, es decir, le va a ser raro y a la vez fácil. Crear una página es tan sencillo como yo ir aquí, es decir, crear una ruta es tan sencillo como yo ir aquí, crear una carpeta que se llame, vamos a decir, users, y adentro de users yo creo un fichero que se llame page.tsx. Aquí adentro básicamente exporto una función, ok, que sea una función page, y retorno, vamos a decir un H1 acá, ok. De esta manera yo ya tendría mi primera, es decir, /users, ya iba a haber una página. No necesito hacer más nada para crear una página. Este va a ser el punto de entrada. Acá me viene faltando de, es decir, vamos a exportarlo por defecto. Ok, exportamos por defecto la página. Ok, y cuando vamos a la ruta /users, vamos a ver que vamos a tener ya, esto está compilando por acá, ¿okay? Ya una página ya user page, es decir, ya solo con eso ya tenemos una página con una ruta para la página users. ¿Qué tiene muy interesante Next? Otra de las cosas es el layout, es decir, básicamente todas las páginas tienen la posibilidad de tener un layout. El layout no es más que la estructura, el cascarón. Recuerden cuando nosotros estuvimos haciendo la página del clima, que nosotros hicimos una barra, hicimos una serie de cosas que forman parte del layout. Next te permite con estos componentes, es decir, con estos componentes, con la estructura que se llama, el componente se llama el layout, te permite incorporarle a la página un cascarón arriba en el cual se va a renderizar ella. Básicamente lo que están haciendo acá, fíjense en este componente, es diciéndole, mira, la página principal, este page que está acá, va a tener la estructura HTML y dentro del body yo voy a poner children. Children no va a ser más que este page que está acá. Es decir, todo lo que esté dentro del page, yo lo voy a renderizar dentro del layout en este elemento que está acá. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hace. Dime. Solo con poner children, él sabe que... Exacto. Y lo interesante es que tú puedes, es decir, tú puedes utilizar el layout dinámicamente, es decir, según niveles. Es decir, yo tengo un layout acá en el slash, pero cuando yo vaya a user, yo puedo crear otro layout y decirle que este layout ahora va a tener tal estructura. Es decir, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a crear un layout. Es muy importante, tiene que llamarse así porque es la nomenclatura de Next para identificar qué cosa es un layout. Y básicamente vamos a, déjame copiar el componente que está acá para reusarlo. Vamos a ponerle el nombre de user layout. Déjame ver que tengo levantado, que está tan lento esto acá. ¿Qué plugin es este? El Copilot está mareado. Déjenme cerrar un poco de cosas por acá. Sí. Okay. También hace calor aquí. La máquina esta, como es una MacBook Air, no tiene fan. Y cuando se calienta, la pobre se pone mal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les decía, la página, es decir, la ruta principal es slash y la ruta slash va a tener este layout. Todas las rutas que le sigan a esa ruta, el ejemplo, la ruta de /users, va a utilizar el layout que se definió en la ruta principal, pero además tú puedes definirle tu propio layout, que básicamente lo que va a hacer es
el layout se va a meter acá dentro del SideRend y la página de él se va a meter dentro del SideRend de aquel layout. Es decir, tú puedes ir concatenando layout para crear un layout nuevo donde va a ir tu página. Vamos a ver el ejemplo práctico para que entiendan un poco más esto que le estoy diciendo. Entonces, vamos acá al layout que creamos acá en Users, que es este. Como les decía, ya yo no necesito esta estructura básica porque ya yo tengo mi HTML, ya tengo mi body, pero sí pudiera estar queriendo tener, por ejemplo, un div que va a tener, por ejemplo, estamos utilizando Tailwind, vamos a decir que esto va a ser container y vamos a decirle que MX va a ser auto. ¿Ok? Y todo lo que vaya, todas las páginas que estén de user para abajo son las que van a ir acá como shader. Es decir, básicamente yo concatené el layout principal más este layout y todo lo que vaya a partir de user va a ir metido dentro del shader. En este caso, la página principal que es users. Cuando salvemos esta vista que tenemos acá y vayamos al componente de users, vamos a ver. Está compilado. Ok, él tenía. Sí, es decir, estamos acá importando una serie de cosas que no necesitamos. Vamos a quitarlo. No necesitamos nada de esto tampoco. Ahora les explico qué cosa es este metadata, que lo voy a quitar. Para poder. Entonces vamos acá a nuestra aplicación, vamos a recargarla. Okay, aquí ya no hay ningún error en la consola, ya user está dando 200. Y si se dan cuenta, cuando vayamos a explorar esto acá, vamos a tener HTML que ya lo definimos en el root layout, vamos a tener un body y vamos a tener un div que fue que declaramos más adentro, donde va a tener un estilo de container y MX auto. Básicamente con esto lo que estamos haciendo es ir concatenando nuestros layouts para crear, es decir, creando páginas dinámicas utilizando la estructura del layout para darle una estructura a nuestra página y dejando page para todo el tema de las lógicas de los componentes que se van a cargar específicos, etcétera. Así funciona el router de Next y está bastante interesante todas las otras funcionalidades que le brinda. Vamos a ver qué otras funcionalidades podemos ver aquí directamente en la documentación. Ok, entonces, de los ficheros de rutas que utilizan, que tiene definido por defecto Next, ya vimos el layout, qué cosa es, básicamente para crearle el cascarón a nuestra página. Vimos qué cosa es una página, que es básicamente el contenido específico de esa página, lo que se va a renderizar. Además de eso, yo puedo utilizar un componente loading. ¿Qué cosa es el componente loading? El componente loading lo que hace no es más que mientras que tu página se está cargando, él se muestra. Es decir, por defecto, Next tiene un concepto que se llama streaming, que streaming no es más que un componente. En RIA nosotros vimos que había una cosa que se llama suspend. Suspend no es más que una funcionalidad que tú tienes en RIA para tú cargar un componente asincrónico y que mientras ese componente no está cargado, esa parte o esa sección de la vista va a estar suspendida, es decir, va a estar suspendida, es que no hay nada ahí en esa sección, y al suspend tú le puedes decir un fallback. Básicamente el fallback es, mientras esto esté suspendido, muéstrame algo. Es el clásico, es decir, cuando ustedes entran a Facebook, que ustedes están cargando la página de Facebook, déjenme ver si acá quiere cargar, esto aquí está, ve, esos cuadritos que estaban cargando ahí, eso es que están suspendidos esas vistas. Y es un loading. Mientras esas vistas no estén listas, ¿qué significa? Que están pidiendo datos a backend para ser renderizadas. Mientras todo eso sucede, los componentes están suspendidos y tú les muestras una vista alternativa. Esa vista alternativa, por defecto, si tú estás creando una página, por defecto tú le puedes decir, este es el componente loading, y él simplemente, automáticamente, te reemplaza la vista mientras está suspendida con ese componente. ¿Okay?
Eso se pone igual a nivel de la carpeta en la que tú estés trabajando. Es decir, si estás usando la ruta de users, ahí adentro tú creas un componente loading y él te va a renderizar eso en lo que se está cargando. ¿Ok? También por defecto tenemos un componente no phone, es decir, para el 401 tú puedes crear un componente no phone en la raíz o lo puedes también crear a nivel de carpeta, es decir, tenemos el slash users, pero imagínense que alguien puso el slash users y el slash algo y nosotros no tenemos esa página definida. A ese nivel también tú puedes declarar un componente no phone y básicamente poner un componente diferente cuando entren a user y no haya nada y poner un componente diferente cuando entren al root y no haya nada. ¿Ok? Tenemos por acá un componente error que básicamente lo que va a hacer es cuando tu componente se crashee, tu página se crashee, él te va a mostrar esta página de error. En esta página de error tú vas a poder permitir, por ejemplo, mandar tus errores, es decir, si estás utilizando Sentry, vamos a decir, Sentry es una herramienta que te permite el logueo de error en tu aplicación. Si tú estás utilizando Sentry, cuando tú entras a esta página, tú puedes mandar la excepción que se lanzó a Sentry y así capturarla. Y también puedes permitirle al usuario, es decir, navegar a otra vista, para que el usuario no se sienta como un responsive, que su aplicación se rompió y ya no sabe qué hacer. Tú puedes crearle una página específica para tratar con este, es decir, y lo puedes ir creando por las carpetas. Si se rompió un user, le creo una página bonita para el user. Oye, estás buscando algo, parece que no apareció. Se rompió la aplicación, pero tú le mostraste eso. Y así el usuario piensa que básicamente lo que está teniendo es un error de él mismo y le permites navegar para otro lado. ¿Okay? Tenemos también el global error, que básicamente lo que hace es un error global que va a sobreescribir a todos los demás. Es decir, si yo no tengo especificado un error en una página, él lo que va a hacer es cargarme este por defecto. ¿Okay? Tengo la carpeta root, que la carpeta root básicamente, déjenme ver esto porque ahora no recuerdo para qué es el root. Déjenme leerlo un poco. Ok, sí. Esto no es más que por defecto Next tiene un sistema, es decir, Next tú puedes crear, como es un full stack application, tú puedes crear tu propio backend en Next. Y con esta estructura row, tú puedes permitir eso. Es decir, vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora. Yo puedo crear, por ejemplo, la ruta API /users. Adentro de ese user creo un componente row y voy a hacer una función asincrónica ahí que retorne una lista de usuarios. Básicamente, yo puedo venir acá. Ok. Yo puedo venir acá al nivel de CRC. Voy a crear una carpeta que se llame API. Y dentro de la carpeta API voy a crear una carpeta users. Y dentro de esa carpeta user yo voy a crear una carpeta row.ts. Y aquí adentro yo puedo crear funciones asincrónicas por los diferentes tipos de métodos HTTP. Es decir, si viene por GET, coge esto. Si viene, es decir, yo estoy creando una API REST o GraphQL puede ser también directamente aquí en Next. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a acá el ejemplo que abrió para copiar la sintaxis. ¿Ok? Y básicamente la sintaxis es esta. Yo quiero hacer un método GET. ¿Ok? Y aquí adentro, fíjate, básicamente lo que estoy haciendo es... ¿Ok? Déjenme ver un ejemplo más preciso. Por ejemplo, este que está acá. El otro más sencillo. Nada. Ok. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Lo que le estoy diciendo es esta ruta, lo que venga por GET, hazle algo. Básicamente nosotros lo que vamos a retornar aquí es lo mismo que ellos tienen por acá. Vamos a retornarle un... ahora recuerdo, esto es una función asincrónica. Vamos a retornarle un objeto directamente aquí. Un arreglo. ¿Ok? Y básicamente lo que estoy haciendo es, si yo te digo /API, /user, retórname una lista de usuarios, ¿no? Pero aquí yo le puedo hacer una llamada backend directamente. Si quiero decir, si yo quiero hacer una especie de proxy, backend tiene sus endpoints y yo quiero crear los propios míos. Estoy consumiendo una API
o de 10 APIs, y yo quiero crear un endpoint mío, que básicamente yo diga, dame la lista de usuarios, él te busca en Twitch todos los usuarios, después te busca en GitHub los usuarios referentes a eso. Yo creo mi propio endpoint ahí, con mi propia lógica, yo lo puedo hacer utilizando este sistema de rutas aquí en Next. Y básicamente lo que hacemos es retornar lo que necesitemos ahí. Como la función es asincrónica, yo puedo hacer async await ahí adentro sin ningún problema. Y el que esté utilizando esa función acá, del lado del cliente o del lado del servidor, puede hacer básicamente una llamada a esa API y obtener esos datos. ¿Okay? Esos son las routes acá. Tengo templates, que básicamente el template no va a ser más que, es muy parecido al layout, que es lo que están diciendo acá, pero los estados no se persisten. Es decir, cuando tú utilizas un layout, todo lo que está en el árbol de estados se persisten, pero cuando estás utilizando un template, esto es decir, cada vez que tú vas a esa página, los estados van a estar iniciándose de cero, no se van a persistir. Básicamente esto se utiliza para temas de páginas estáticas. La experiencia que yo tengo con Next hasta ahora no he necesitado utilizar templates. ¿Okay? Pero bueno, para que conozcan para qué serían los templates. Y lo otro que tenemos por acá es default, que es para básicamente para temas de rutas paralelas. No hemos visto rutas paralelas, lo quiero ver en la próxima clase porque hay cosas interesantes en el tema de las rutas. Les quiero explicar más o menos qué son las rutas paralelas, las rutas dinámicas, etcétera. Ahora les voy a enseñar por arribita más o menos qué cosas son para darle una introducción para el próximo taller en qué cosas serían este tema, las rutas paralelas y estas cosas. Ok, entonces vamos a ir un momentico acá a routing. Déjame ver qué otro contenido hay por acá. File convention, nested root. Ok. Vamos a leerlo a partir de acá, ¿no? Aquí en el mismo routing te van explicando, en el mismo project structure. Básicamente, las rutas, las nested routes, no son más que esto que acabamos de ver. Yo tengo el home, tengo el slash user, puedo decir por ahí para allá, creando carpetas, slash user, list, por ahí para allá puedo ir creando carpetas y creándole su página, su page adentro, y eso nos permite crear rutas, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas son las rutas dinámicas? Básicamente las rutas dinámicas son rutas que nos permiten pasar elementos por parámetros, vamos a decir. Es decir, si yo quiero ver los detalles de un usuario, normalmente la ruta que yo utilizo es slash users 1. ¿Ok? Con estas rutas dinámicas nosotros vamos a poder hacer eso. ¿Ok? Con estas rutas dinámicas nosotros vamos a poder hacer slash user 1 o podemos hacer 1, 2, 3, 4. Es decir, eso se puede concatenar. Y básicamente esta estructura que está acá te lo va a capturar. Tú le vas a decir, dame todos los parámetros que vengan en esa ruta, y eso a nivel del layout tú puedes capturar, y a nivel de la página tú puedes capturar todas esas rutas que están ahí. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente vamos aquí a users, creamos una nueva carpeta. A esa nueva carpeta le vamos a llamar entre paréntesis ID, que va a ser el identificador que se te va a reflejar en la página. Creamos nuestro page, y para yo acceder a ese componente, a esa ruta dinámica, ese ID, básicamente lo que hacemos es crear nuestra página. Ok, creamos nuestra página, y por acá, por los parámetros, lo que hacemos es coger params. Recuerdo que era así, déjenme ver un momentico. Dynamic routes, para copiar directamente la nomenclatura. Ok. El ID está partido completo. Ok, entonces, de esta manera yo puedo acceder a el ID. En este caso está puesto el loop, pero lo que yo estoy poniendo es un ID, por lo tanto sería ID. Ok. Ya de esta manera yo retorno, por ejemplo, un componente. Ok, vamos a decir que va a ser así. Es qué error estoy teniendo por acá, creo que falta un paréntesis aquí. Ok, ¿qué otra cosa?
Pareciera que ya. Déjenme ver cuál es el error. Ajá, no tengo nombre. Page, vamos a decir user detail page. ¿Okay? El nombre que pongan acá es informativo, para que entre el componente sepa qué cosas hace, ¿no? Pero desde el punto de vista, es decir, esa página tú no la importas en ningún lado. Next automáticamente ya hace esa importación. No pasa igual que con los componentes, que tú defines tu componente y tú para importarlo tienes que importarlo a partir del nombre que estás exportando, ¿no? Entonces, cuando vayamos a la página de nuestra aplicación /users/1, básicamente él lo que va a coger es la ruta esa que viene por parámetros y nos va a renderizar la página nueva, que es user y el ID del usuario. Vamos a esperar a que renderice. Esto está compilando bien, no hay problema con eso. Deja que levante la aplicación. ¿Ves? Bien, user 1, que fue básicamente el ID que yo puse de arriba. Y con ese ID yo puedo hacer lo que quiera. Yo estoy trabajando acá, así, vamos a decir que esto va a ser asíncrono. ¿Sí? Una página puede ser asíncrona, ¿por qué? Porque una página es por defecto server-side render. Recuerden que todos los componentes por defecto en Next son server-side render. Por lo tanto, yo perfectamente pudiera hacer acá, decir, como esto es asincrónico, user detail igual a fetch, ¿ok? No sé, vamos a decir que tenemos un endpoint acá, que es es HTTP, lo que ustedes conocen. Vamos a mantener esto así para que sea más rápido. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Básicamente cogimos de los parámetros un ID y le hicimos al endpoint /API/users, que puede ser un endpoint de nosotros o un endpoint de cualquier backend. Dame los detalles de este usuario. Y esos detalles yo los voy a tener acá. ¿Ok? Básicamente ya estoy obteniendo esos detalles y como esto es asincrónico, yo le puedo decir await aquí. Y básicamente lo que va a hacer, bueno, están usando un den aquí. Vamos a quitar esto. Esto me lo hizo el Copilot. Data va a ser userdetail.json. Vamos a hacer un await aquí también. ¿Ok? Y bueno, ya aquí tengo acceso a ese dato. De esa manera yo puedo hacer llamadas a backend desde el servidor. Ya ustedes conocen cómo hacerlo desde el cliente, o en un hook, o una función, UseFed, y de esta manera yo la estoy haciendo en el servidor. ¿Cuáles son las diferencias? Que esta llamada se hace en el servidor, es mucho más rápida, es decir, no depende de la conexión de internet del usuario, porque se hace en el servidor, y la página ya se te renderiza con esa información directamente. Lo que te manda para atrás es un HTML directo. El usuario no tiene que renderizar nada en su navegador. Por eso es server-side component. ¿Ok? Aquí, por defecto, todas las páginas en Next son server-side component. Ok, entonces, ya vimos ya incluso cómo hacer una llamada. Eso lo quería ver en los próximos talleres, pero bueno, para poder demostrar qué cosas son las rutas dinámicas, ya lo incorporé. Aquí hay otras cosas como son las rutas paralelas y interceptar rutas. Básicamente las rutas paralelas lo que te permiten es, imagínense que yo tengo un modal y yo tengo una ruta para la lista de usuarios, ¿ok? Y yo tengo otra ruta donde estoy en el perfil del usuario. Básicamente yo pudiera tener una página específica para el perfil del usuario, interceptar esa ruta en la lista de usuarios cuando yo le dé detalles y que me levante un modal y directamente en ese modal lo que yo estoy cargando es una página, porque estoy interceptando una ruta. Eso, un ejemplo práctico les va a hacer mejor entenderlo. Pero básicamente lo que te permiten las rutas paralelas es incorporar las rutas en otra, es decir, en una página que ya tú tengas abierta. Es metes una página en otra página. ¿Ok? Eso es lo que te permiten las rutas paralelas. Bueno, aquí tenemos otras cosas que son para el tema de metadata. Es el favicon, es decir, directamente si tú pones un componente favicon.icon ahí en la ruta, ya él tiene el favicon, ya lo incorpora. Pasa lo mismo con el icon para el tema de los iconos de la aplicación. Es decir, cuando tú instalas la aplicación en un dispositivo, por defecto ya te pone un icono. Pasaría también
para los iconos específicos, en este caso para Apple, tú puedes hacer un icono específico para Apple, otro para Android, y eso te permite dinámicamente hacerlo y tú no tener que estar lidiando con librerías que te lo hacen, etcétera. También tenemos otras cosas para el tema de Open Graph. Open Graph no es más que cuando tú buscas tu página en Google, por ejemplo. Yo entro a Google y yo busco, por ejemplo, el frontend, que es el canal de YouTube. No parece, claro, porque no estamos indexados en ningún lado. Pero, por ejemplo, esto que está acá es lo que te permite, es decir, tú puedes configurar qué te va a mostrar Google cuando te muestre ahí, con esas herramientas. Al igual que te puedes mostrar, es decir, en Twitter, por ejemplo, cuando tú pegas el link, que él te pone en el link una imagen y una descripción, o en alguna otra página o en Discord, eso también tú lo puedes configurar con esas herramientas que están ahí. Tú puedes permitir, es decir, con esa herramienta, qué foto quiere que muestre, qué contenido quiere que muestre. ¿Okay? Vamos para acá. Seguimos. Ajá. Para temas de SEO, por defecto, ya Next viene incorporado con herramientas de SEO. Él te permite generar a partir de lo que tú tienes el mapa del sitio automáticamente, o tú mismo ponerlo. Es decir, esto es lo que tú quiero que tú me pongas en el mapa del sitio. También puedes hacer el tema de los robots para el tema de la seguridad, las cabeceras HTTP, etcétera, o decirle configuraciones, por ejemplo, de que esta ruta Google no me la leas, ¿ok? Y bueno, ya esto que viene para acá son las convenciones ya de la app del page, ¿no? Que no las vamos a usar porque nosotros estamos usando es app routing. Entonces, hasta acá era el contenido que yo quería abordar en el taller de hoy. Ya este es el último slide. Logramos crear nuestro proyecto de Next. Logramos ver cómo funcionan las rutas. En el próximo taller vamos a hacer algo más específico con las rutas. Vamos a ver cómo hacer fetching de datos, vamos a ver cómo refrescar contenido, vamos a ver cómo incorporar la carga de fuentes, la carga de script dinámico, de imágenes dinámicas, con herramientas que tiene Next para eso. Y vamos a tratar de explicar un poquito más cómo crear la estructura de nuestros proyectos y cómo crear nuestros componentes. Cómo utilizar el manejo de estado, utilizando... puede ser Substance o puede ser, como vimos en otros proyectos, en otros talleres, utilizando las propias herramientas de React como el Context API y el UReducer para el tema de los manejos de estado. ¿Algunas preguntas que quieran hacer antes de terminar el directo? Muchas gracias a los que estuvieron por allá en el directo. Veo que escribieron algunos por acá en el chat. ¿Algunas preguntas? Ok, entonces lo que los invito es a que entren a la documentación de Next, se pongan a leer un poco eso, porque casi todos los que estamos aquí vamos a estar trabajando con Next en los proyectos en los que estemos vinculados. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.